Código Ejecutivo, una producción de Empresistemas. La salud mental es tan importante como la física, incluso es más crucial para el funcionamiento de un ser humano. Por ello, es de suma importancia tomarla como prioridad en nuestra vida diaria. El estrés contribuye al desgaste de la salud mental en los empresarios. El llevar el control de una empresa es un cúmulo de responsabilidades que a menudo saturan el tiempo y suelen conllevar a problemas de salud mental. Bienvenidos a Código Ejecutivo y al día de hoy nos acompaña el psicólogo Daniel Quiroz, con quien hablaremos sobre un tema que poco se habla, pero que es de suma importancia, y hablaremos sobre la salud mental de los empresarios. Muy buenas tardes, Daniel Quiroz, ¿cómo te encuentras? Hola, estoy muy contento de que estén aquí y poder tener esta conversación tan interesante. ¿Cuántos empresarios te visitan en tu consulta? Bueno, es variado porque sí he venido recibiendo muchos consultantes que son emprendedores y empresarios. ¿Cuál es el diagnóstico más común entre ellos? Pero en el caso específico de personas, de empresarios o personas que gestionan empresas, son por estrés. Ok, hay mucho estrés entre los empresarios, ¿no? Sí, es uno de los temas quizás más complejos en la vida de las personas que se dedican a los negocios. ¿Y qué es lo que más les causa estrés a ellos? Bueno, muchas de las situaciones de estrés tienen que ver con la presión o tensión al tener que lograr el éxito en sus empresas, Claro, ¿no? sí. Eso es lo que quizás genera más estrés, el deseo de tener éxito, y además a partir de ahí hay una serie de situaciones que también se desprenden, ¿no? Como el manejo de personal, Claro. pagos, ¿no? O cubrir costos. El manejo específicamente del dinero o los estados financieros, quizás son las situaciones que más generan estrés, y también el cómo manejar su vida personal con las empresas o con los negocios. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que se encuentran? Cuando las situaciones específicamente de los procesos que tienen que ver con los negocios o las empresas, las emociones que más se intensifican es justamente la frustración, el miedo, como te decía, a que esto no funcione, a que no tengan éxito, los altos niveles de estrés, o este tipo de situaciones que se generan a través de otras personas, de empleados, ¿no? Claro. Malos entendidos y este tipo de situaciones. ¿Qué es un burnout? Porque mucho se ha hablado de que a personas que tienen una gran carga de estrés, como como ya lo mencionabas, en los empresarios, y dicen, les dio un burnout. ¿Qué es un Sí, burnout? el burnout se le conoce como el síndrome del quemado. Okay. Lo que es, por definición, es un desgaste emocional en los profesionales, ¿no? O en empresarios. Regularmente quien más sufre este tipo de situaciones son personas que conviven con otras personas o que están en contacto con otras personas, ¿no? Como te decía, líderes de empresas que tienen a su cargo personas o subordinados o colaboradores y tienen que estar en contacto, o personas que están directamente en contacto con otros. Regularmente el síndrome del quemado, del desgaste emocional, se presenta también en personas que cuidan de otros, como enfermeras, como doctores, como maestros, ¿no? Que están al contacto de otras personas. Y el síndrome de burnout presenta diferentes síntomas y signos. Uno de estos es la apatía, es decir, la falta de ganas de hacer cosas, ¿no? El malestar constante de sentirse quizás bajoneado, triste. Claro. Y después empiezan a presentar algunos signos o síntomas físicos, como dolores de estómago, dolores de cabeza, dolores musculares, ¿no? Que justamente por el desgaste, por el alto estrés, se empiezan a reproducir en el cuerpo. Cuéntame un poco cuáles son las motivaciones o por qué los empresarios suelen venir a tu consulta. El estrés. Y el estrés, cuando se empieza a acumular, empieza a generar también ciertos comportamientos o conductas que empiezan a ser disfuncionales en la vida de estas personas, ¿no? de empresarios o emprendedores. Por ejemplo, empiezan a tener conflictos cada vez más con pareja, con familia, pero también puede haber un aislamiento. Es decir, estas personas empiezan a estar tan centrados en sus proyectos o en sus empresas que dejan de tener vida social, que descuidan inclusive aspectos importantes como su salud, su alimentación, ¿no? Y entonces empieza a haber una actitud de aislamiento ante las personas cercanas y sus seres queridos, lo que hacen, por un lado, que sí haya un enfoque quizás muy funcional en el proyecto, El trabajo. pero que
es a partir de sacrificar otros aspectos que son muy importantes y que con el tiempo van a generar un desequilibrio y un malestar muy importante. Debe de haber un equilibrio muy importante entre lo personal y la vida de trabajo, ¿no? Sí, pero es muy difícil, ¿no?, llevarlo. Sí, fíjate que el equilibrio se busca porque para de alguna manera drenar esta tensión acumulada, este estrés, esas emociones intensas, el pasar tiempo con familia, el tener actividades recreativas, inclusive tener ámbitos donde no eres el jefe, donde no eres el empresario. Y este tipo de ámbitos suele ser pues precisamente con la familia o con los amigos o alguna actividad física como ir a correr, a hacer pesas, jugar algún deporte. Esto ayuda a mantener este equilibrio entre sus negocios o las empresas y su vida personal. El cansancio mental de los empresarios, ¿cómo afecta también las decisiones de su empresa? Algunas características de las personas que emprenden negocios, que tienen negocios, que gestionan negocios, tienen algunas características mentales muy interesantes. Son personas que son perseverantes y resilientes, que tienen capacidad para la toma de decisiones. Son personas que ayudan o saben cómo gestionar las emociones, pero también las emociones de otros, ¿no? Entonces, desde ahí, este perfil de personas que se dedican a esto puede ser muy positivo porque tienen un pensamiento de no rendirse, una motivación intrínseca que les ayuda a continuar. Por eso muchas personas que tienen negocios o que emprenden suelen no darse por vencidos. Y una característica también interesante de este pensamiento es que donde otros pueden ver una falla, ven una oportunidad, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, son recursos mentales o cognitivos que esas personas tienen para sobreponerse. Pero es verdad que también puede haber una saturación mental, ¿no? Claro. Entonces algo que también recomiendo a las personas que me consultan es que tengan tiempo, por ejemplo, para ellos, pero para de alguna manera sacar toda esta acumulación mental o presión mental. Y algo que les recomiendo muy sencillo es que al final del día puedan anotar todas esas cosas que tienen en su mente para que quede ahí y no estén constantemente en ellos, ¿no? Claro. Y entonces les genere alguna otra afectación. Esa es una recomendación. También algo que hacemos en la terapia con mis consultantes es aprender un poco o un entrenamiento de meditación y respiración. Lo que ayuda mucho a tener estos 15, 20 minutos de poder relajarse, estar conectados con ellos, alejar quizás celulares y este tipo de... Olvidarse de los pendientes. Olvidarte de ese tipo de cosas para poder estar con ellos y poder encontrar esta estabilidad o esta relajación mental. ¿Qué dirías a un empresario que diga, no puedo detenerme porque eso es fracasar? Buen consejo. Fíjate que sí hay personas que piensan así, hay muchísimas de que personas. Tengo que ser productivo y así. Debe estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Te digo, creo que es un pensamiento que puede ser positivo, puede ser una herramienta porque les ayuda a alcanzar las metas, pero tiene un costo muy alto. Y ese costo suele ser con las personas cercanas y con su propia persona, ¿no? La pérdida de la salud. Yo le pudiera decir que tomarse un respiro o un descanso puede ser inclusive mejor para poder alcanzar sus metas, ¿no? Poder tener un pequeño descanso, un relax, puede ser el impulso que necesita para alcanzar esas metas. ¿Qué hábitos simples pueden ayudar a la salud mental de un empresario a mejorarlo? Hacer actividad física, por lo menos 3 o 4 veces a la semana. ¿No? Esto va a ayudar a su cuerpo a sentirse mejor, pero además genera algunos neurotransmisores o químicos en nuestro cerebro que nos van a hacer sentir bien. Entonces, alguna actividad física 3 o 4 veces por semana. También regulación emocional, técnicas de respiración que pueden hacer al empezar el día o al terminar el día, ¿no? Y también identificar los picos de estrés altos, sobre todo en momentos de la semana o del mes. Algunos empresarios o algunas personas que se dedican a los negocios, algunos días son más relajados y otros días tienen picos de estrés. Por ejemplo, aquellos días de pago, de facturación, ¿no? Entonces, aprender a detectar esos picos de estrés para tener una estrategia de afrontación ante ellos. Sabemos que el estrés es muy normal en los empresarios, pero ¿cómo saber cuando ya es algo más y necesitamos acudir con un profesional? Sí, fíjate, lamentablemente muchas personas vienen a consulta o buscan ayuda profesional cuando truenan, ¿no? O cuando esto ya es muy grave. Cuando entonces, ya estuvieron en el pico de más alto y ya no pueden. Cuando eso se vuelve complicado. Entonces yo les diría que no se esperen a tronar. ¿Qué cosas podemos identificar que pueden ser algunas señales de alerta? Por ejemplo, irritabilidad.
constante, ¿no? Estoy más irritable, estoy más enojado, exploto por todo, Claro. falta de sueño. Que se dé cuenta que se le dificulta más concentrarse o mantener la concentración por lapsos o por periodos más altos. Cuando empezamos a tener o empiezan a tener problemas sociales o familiares, es decir, ya me peleé con un amigo, salí mal con mi pareja, tengo problemas con mis hijos. Entonces, si empezamos a ver este tipo de situaciones, hay que parar y quizás buscar ayuda profesional. Esas serían algunas señales de alerta que nos dirían o que les dirían que necesitamos quizás ayuda profesional. ¿Cómo podemos romper con el estigma de el empresario puede con todo? Bueno, mira, creo que un empresario mentalmente sano sabe parar, sabe delegar, ¿no? Sabe regularse también, y el éxito puede ser muy subjetivo y además muy amplio. ¿A qué me refiero? Evidentemente, cuando alguien emprende un negocio, una empresa o gestiona una empresa, quiere ver resultados financieros, ¿no? Es decir, quiere que este negocio le vaya bien. Pero también aprender a ver el éxito desde otra perspectiva puede ser muy positivo y además mantener la motivación. Es decir, podemos verlo también el éxito como crecimiento personal, como aprendizajes, como ayudar a otros a crecer también, ¿no? Esto puede servir mucho a romper con ese estigma de que debo poder con todo, sino sé cuándo parar, pero además también ayudo a que otros tengan éxito. El empresario a veces es como muy de controlar y yo quiero tener el control de todo, ¿no? Sí, sí. Justamente una de las situaciones que más veo en consulta con personas que se dedican a los negocios o que tienen alguna empresa es esto. Es cómo dejo de querer controlar todo, ¿no? Algo que siempre trabajo con ellos. El éxito de subordinados o de colaboradores quizás no va a ser el 100% de lo que yo hago, pero puede ser un 80%, y eso es bueno, ¿no? Porque si yo controlo todo, y sí puedo tener un éxito del 100%, pero esto a costa de mi salud, de desgaste, de estrés, entonces es mejor el 80% de lo que delego sobre otros que el 100% mío, que puede ser muy desgastante, ¿no? ¿Crees que eso también tenga que ver con el ego del empresario? Claro, porque además los empresarios se ven a sí mismos y también las demás personas lo ven como personas exitosas, ¿no? Entonces, esto puede generar un defecto de carácter, se le llama, es decir, nadie lo puede hacer como yo. Sobreestimarme. Yo lo hago mejor que cualquier otro, ¿no? Y quizás en ese rubro, por la experiencia que pudiera tener la persona, quizás sí, ¿no? Pero te digo, esto lo va a llevar a un desgaste, quizás a desarrollar ansiedad o el síndrome de desgaste emocional, burnout, ¿no? Cuando quizás podemos delegar, podemos tener quizás un poquito menos de éxito o el mismo éxito sin tener que desgastarme tanto. Muchas gracias, Daniel. ¿Algo que te gustaría agregar para ayudar a nuestros amigos empresarios a relajarse un poco? Fíjate que parte de este pensamiento del ego, ¿no? De yo puedo con todo, justamente muchas personas no buscan ayuda porque ellos van a poder con todo, inclusive con su salud mental. Entonces, algo que les recomendaría, les exhortaría es que busquen ayuda profesional, no solamente en momentos de crisis, sino como una manera habitual. De acompañamiento también, ¿no? Sí, acompañamiento terapéutico puede ayudarles justamente a regular sus emociones, a mejorar la toma de decisiones, a poder comunicarse de una manera más asertiva con empleados o colaboradores, ¿no? Resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, que no lo vean solamente la terapia psicológica o la consulta psicoterapéutica para momentos de crisis, sino de una manera habitual. Muchas gracias por habernos acompañado y esto fue Código Ejecutivo. El encontrar el balance entre el trabajo y la vida social es crucial para evitar el agotamiento mental y que esto no afecte la vida cotidiana. Dirigir una empresa requiere fortaleza, pero también conciencia. Ignorar la salud mental no te hace más fuerte, te hace más vulnerable, y cuidar de ti también es una decisión empresarial. El empresario que no se cuida termina siendo el principal riesgo de su empresa. Código Ejecutivo, una producción de Empresistemas.